El sistema respiratorio. Ahora realizaremos un análisis más profundo de la anatomía y fisiología del sistema respiratorio, o más precisamente el sistema ventilatorio, tomando a una especie de primates homínidos como organismo modelo típico, es decir, el ser humano. El sistema respiratorio de los animales con pulmones, especialmente el de los mamíferos, consiste en pulmones, una serie de tubos a través de los cuales pasa el aire en su viaje desde la cavidad nasal hasta los pulmones y de regreso. Como en todos los órganos respiratorios y de hecho cualquier tipo de tejido que se encargue del paso de sustancias a través de membrana, los pulmones poseen una gran área de superficie interna maximizada por medio de pliegues internos denominados, en este caso, alveolos, que se organizan como si fueran un árbol extremadamente ramificado. El aire aspirado ingresa al cuerpo a través de las fosas nasales y fluye a través de la cavidad nasal. En la nariz el aire es filtrado, mezclado con mucosidad y calentado a la temperatura del cuerpo. Las cavidades nasales contienen células epiteliales especializadas que producen mucosa. Son ciliadas en su superficie y poseen una gran cantidad de vasos sanguíneos. Las partículas del polvo son atrapadas dentro de los cilios de la mucosa a niveles tan pequeños que incluso la mayoría de las bacterias son atrapadas allí y encerradas en una corriente de moco y empujadas hacia la garganta por los cilios. De allí siguen la ruta del sistema digestivo, donde serán eliminadas por el ácido estomacal en la mayoría de los casos, a menos claro que las bacterias o virus atrapadas por el epitelio ciliado sean capaces de infectar dicho epitelio. En dado caso, vamos a tener una infección del sistema respiratorio superior que generalmente denominamos gripa. Una persona normal puede llegar a comer hasta 500 mililitros de moco nasal en un día sin tener gripa, y mucho más durante una reacción alérgica como en una gripa. La parte trasera de la cavidad nasal, de la cavidad bucal, recibe el nombre de faringe y se divide en tres regiones: nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Ya sea que el aire ingrese por la cavidad nasal o por la cavidad bucal, igual que el alimento, se debe dirigir a la orofaringe, donde al llegar a la laringofaringe se puede dividir en dos rutas: la ruta respiratoria hacia la tráquea y la laringe o la ruta digestiva hacia el esófago. En la laringe se encuentran una serie de cartílagos que le otorgan estructura y movimiento a muchas partes del cuerpo importantes. Una de las más importantes es la epiglotis. La epiglotis se cierra automáticamente cuando algo sólido o líquido ingresa a la faringe, previniendo que ésta sea obstruida con el alimento sólido. Si el reflejo de la epiglotis falla, el alimento provoca tos al tocar la cavidad de la laringe, para evitar el peligro de la asfixia mecánica. Sin embargo, en algunos casos, todos esos mecanismos fallan, generando una asfixia mecánica que puede ser mortal. Adicionalmente, en la misma zona se encuentran las cuerdas bucales, también conocida como caja bucal. Todas esas estructuras se mueven gracias a cartílagos homólogos a los arcos branquiales de los peces. Externamente, la laringe está flanqueada por anillos de cartílago bastante grandes. Sin embargo, hacia adentro es una estructura de copa que va a dar lugar a la tráquea. A partir de la branquia tenemos el desprendimiento del árbol respiratorio, en forma de los broncos primarios derecho e izquierdo, los bronquiolos y finalmente las puntas microscópicas conocidas como alveolos. Tanto el tejido de la pared de la tráquea como los bronquios, bronquiolos y hasta los alveolos se encuentra tapizada con un epitelio ciliado. Estas células atrapan las partículas de polvo si es que se filtran, las envuelven en moco y en esta ocasión los cilios van a empujar hacia arriba para que el moco salga del árbol respiratorio y llegue a la faringe, donde retoman su ruta digestiva. La ventilación en los mamíferos es bidireccional.
Eso significa que el conducto de entrada de aire va a ser el mismo conducto de salida de aire, lo cual limita la eficiencia del sistema respiratorio. De hecho, hay cierto volumen de aire gastado que no sale en cada ciclo respiratorio y se denomina volumen muerto de aire. A diferencia de otros vertebrados, la estructura interna de los pulmones no es el de una esponja con celdas, sino el de un árbol con ramificaciones. Sin embargo, el único epitelio realmente encargado del intercambio de gases en los pulmones son las puntas, donde se ubican estructuras con forma de racimo de uva denominados alvéolos. Los vertebrados requieren un mecanismo que apoye el movimiento de las costillas para apoyar a la ventilación de los pulmones, ya que la salida y entrada del aire depende de la expansión y contracción de estas bolsas de gas. En muchos vertebrados como los reptiles, esta estructura de apoyo a las costillas es un pistón hepático, es decir, la expansión y contracción de músculos asociados al hígado. Sin embargo, los vertebrados requieren un mecanismo que apoye el movimiento de las costillas para apoyar a la ventilación de los pulmones, ya que la salida y entrada del aire depende de la expansión y contracción de estas bolsas de gas. En muchos vertebrados como los reptiles, esta estructura de apoyo a las costillas es un pistón hepático, es decir, la expansión y contracción de músculos asociados al hígado. Sin embargo, en los mamíferos, esta función pasa a ser realizada aún por una capa reforzada de músculo que conforma el piso sobre el cual se encuentran los pulmones, conocido como el diafragma. El diafragma se divide en las regiones clural, costal y esternal, todas las cuales convergen en un tendón central. A diferencia de los músculos del diafragma de los cocodrilos o los dinosaurios que se ubican detrás del hígado, desde la cola hasta las gastralias, el diafragma de los mamíferos se ubica delante del hígado. Aparte de los músculos del diafragma, encontramos los músculos intercostales que controlan los movimientos de las costillas, pero que sin el diafragma serían insuficientes. Los pulmones son grandes bolsas de tejido esponjoso que ocupan la mayor parte de la cavidad torácica. Sin embargo, aunque es una pareja de órganos, su estructura no es especular, es decir, no poseen la misma forma. El pulmón derecho se encuentra dividido en tres lóbulos, conocidos como el lóbulo derecho superior, el lóbulo derecho medio y el lóbulo derecho inferior, mientras que el pulmón izquierdo solo tiene dos lóbulos, el lóbulo izquierdo superior y el lóbulo izquierdo inferior. El espacio que sería ocupado por el tercer lóbulo del pulmón izquierdo en realidad está reservado para el corazón. Cada pulmón está cubierto por una membrana extra denominada membrana pleural, la cual forma un saco continuo que encierra el pulmón y se convierte en el límite de la cavidad torácica. El espacio entre las membranas pulmonares y pleurales se denomina cavidad pleural. Debido a que los pulmones siempre se encuentran en movimiento, una fina capa de fluido viscoso se encuentra en la cavidad pleural, evitando el rozamiento entre las dos membranas y así la irritación e inflamación de estos epitelios. Básicamente funciona como un líquido lubricante que facilita el movimiento de estructuras en rozamiento. Muy bien, de regreso al árbol respiratorio y a las puntas, tenemos los alvéolos. Las puntas de los bronquiolos son ensanchadas en formas de racimos de uva, a las cuales llamamos alvéolos. Estas puntas tienen forma de bolsa o pera y se encuentran rodeadas por vasos sanguíneos de tipo capilar, es decir, con paredes muy delgadas que permiten el intercambio de sustancias a través de membrana. El contacto íntimo entre las delgadas membranas de ambas estructuras permite el intercambio de gases por el mecanismo de transporte pasivo. Cada alveolo está enmarcado por una capa de células epiteliales extremadamente pequeñas, y a su vez cada alveolo se encuentra asociado a varios vasos sanguíneos de tipo capilar. El contacto entre ambos epitelios extremadamente delgados otorga la posibilidad del intercambio de gases. Recuerde que en este punto se da intercambio de gases por mecanismos pasivos, por lo que el alvéolo siempre debe contener aire fresco con mucha
presión parcial de oxígeno para que éste pase a la sangre, mientras que la sangre debe tener poca presión parcial de oxígeno y mucha presión parcial de dióxido de carbono para que éste salga de la sangre al alveolo. De esta manera, el aire fresco va a ingresar con oxígeno y el aire consumido va a salir con dióxido de carbono. Evidentemente, para cualquier estudiante lo suficientemente avispado se dará cuenta que esto aparentemente es solo la mitad de la historia y está en lo correcto. El proceso de respiración, es decir, de transmitir el oxígeno hacia los tejidos y sacar el dióxido de carbono desde los tejidos hasta los pulmones, es la otra mitad de la historia. Sin embargo, esa parte de la historia es descrita en el sistema circulatorio que veremos en lecciones futuras. Muchas gracias por el momento y nos vemos en una próxima oportunidad.